Hola, buenas Silvia, muchas gracias por haber accedido a hacer esta entrevista con nosotros. Esta entrevista la hemos organizado entre Esencia Radio, Circo Diverso y Asociación Juvenil, un poco para acercar la política a los jóvenes del municipio ahora que se acercan las elecciones. Entonces, así para empezar, ¿nos puedes contar un poco sobre ti, así brevemente? Pues nada, lo primero agradeceros a las tres entidades que hayáis organizado esta clase de entrevistas para conocernos un poco más y que los jóvenes pues también puedan tomar sus decisiones de cara al próximo domingo. Sobre mí, pues diría lo primero que soy la más joven de todos ellos, como podréis ver, tengo 34 años, soy tricantina de toda la vida, estudié en su momento biología, hice el doctorado, estuve trabajando investigando el cáncer y ahora pues llevo 3 años siendo la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Tres Cantos y además soy profesora universitaria. Me casé hace 2 años y tengo una hija pequeñina. Que la estarás viendo poco ahora. Muy poco, muy poco. Nada, si nos gustaría saber un poco, como la idea es que la juventud se pueda encontrar un poco cerca de las personas que os presentáis y para que se den cuenta de que no sois marcianos o marcianas que habéis llegado de repente ahí, si nos gustaría un poco que nos hablaras, tú que eras más tricantina siempre, ¿qué recuerdas de tus 14, 15, 16 años aquí en Tres Cantos? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Por dónde salías? Pues nada, como hablábamos en realidad casi lo podías contar tú porque bueno, somos un poco de la misma generación. En realidad era una adolescente como cualquiera de Tres Cantos, quiero decir, hacía los mismos planes, estudiaba en el Instituto Jorge Manrique, en ese momento pues estaría haciendo el bachillerato de ciencias. Era bastante estudiosa, la verdad, no lo voy a negar, no era una empollona, pero sacaba buenas notas. Y también me gustaba salir mucho el fin de semana. Pues salía pues lo típico, a laderas, al ferial cuando ya teníamos coche. Por desgracia, los sábados normalmente los teníamos que ir a Madrid porque no encontrábamos mucho que hacer en esta ciudad, que es una de las cosas en las que hemos intentado trabajar cuando ya estamos un poco en esta posición de político, por decir así, en que intentamos solucionar las cosas que nos hemos ido encontrando en nuestro día a día y en nuestra vida, ni más ni menos. Y nada, pues eso, tampoco... Es verdad que de la gente que me conoce, de físico prácticamente no he cambiado. Afortunadamente de forma de vestir sí, porque vestía como en la época, con las camisetas cortas, los pantalones anchísimos, recogiendo todo el agua que nos encontrábamos por el suelo, pero sigo siendo casi la misma. Muchas gracias. Bueno, queríamos saber también un poco qué es lo que más te gusta de Tres Cantos. Tú que has vivido aquí siempre, podrás contárnoslo mejor. Efectivamente, bueno, me gusta la ciudad en general y por eso decidí, aparte de en su momento vivir aquí con mis padres, que te vienes un poco como obligado, pues luego quedarme aquí y me he independizado en esta ciudad. Bueno, pues me gusta mucho las calles peatonales, me gustan los parques en los que puedes estar, pues eso, con tus amigos, sentado en un banco simplemente hablando. Siempre me gustó mucho el Parque Central, pasé allí mucho tiempo y a día de hoy sigo yendo a pasear muchas veces en Lago. Y aparte, bueno, pues la gente. ¿Qué voy a decir? Tengo aquí a mi familia, a mis amigos, yo creo que el carácter que tenemos, también lo que nos gusta a nuestra ciudad, que somos muy tricantinos y muy de orgullo de ciudad y siempre me he sentido muy a gusto en ella, la verdad. Muy bien, para entrar en ya la presentación de propuestas, estamos contando en todas las entrevistas que hemos elegido unos bloques entre las tres entidades que nos parecían como fundamentales para luego poder acabar esos bloques con el resto de propuestas que tengáis más allá de esto. Entonces, la primera cosa que nos gustaría saber es el Partido Socialista aquí de Tres Cantos, ¿qué planteamiento tiene con el tema de la salud mental en la juventud? Que sin crear una alarma o no, aquí en Tres Cantos, como en todas partes, bueno, pues se va aflorando después de la pandemia una sensación de que hay algo que hacer con el estado de salud mental de la gente joven. Efectivamente, de hecho nosotros ya en el 2019, antes de la pandemia, como digo, yo ya era concejal del ayuntamiento y una de las mociones o propuestas que presentamos al Pleno era tener un plan de prevención del suicidio. Si esto ya fue en 2019, antes de la pandemia, imagínate, después de todo el confinamiento, cómo han aumentado los datos de una forma bastante alarmante, sobre todo en jóvenes y adolescentes, que se ha quintuplicado en los pocos años que han pasado, digo, desde el 2020 hasta ahora, en 3 años, 5 veces más de llamadas a los teléfonos de atención. Y es verdad que sobre todo las personas expertas en este tema lo que nos dicen es que tenemos que perder el miedo a hablarlo, que parece que antes se tendía a decir que es que no, esto hay que ocultarlo, no decirlo, y ahora lo que nos dicen es hay que hablarlo, hay que visibilizarlo y hay que dar apoyo a las personas que necesitan pues eso, la atención. Por nuestra parte, desarrollar el plan de prevención del suicidio que conseguimos que se instaurase en el ayuntamiento, incluir dentro de él un gabinete psicológico municipal que atienda a toda la población en general, porque es verdad que me preguntas sobre cosas en concreto de juventud, pero veréis que hay muchas de las propuestas que nosotros consideramos, y además a mí me pasaba, yo era miembro de Juventudes Socialistas antes de entrar en el partido, y siempre reivindicaba que las propuestas que se tuviesen en cuenta
no fuesen como solo dirigidas a juventud, que algunas sí que son muy encaminadas, sino que al final los jóvenes somos usuarios de la sanidad, la educación, el transporte, y entonces es verdad que hay cosas que son concretas, pero hay otras pues que son más generales, tipo esta, el Gabinete Psicológico Municipal, que queremos que atienda a toda la población, y cuando hay que hacer un seguimiento más largo, etcétera, pues tener convenios con clínicas también de aquí de la ciudad y que puedan hacer una atención. Y sobre todo, que en los recursos económicos de las familias no haga que no se haga esa atención personalizada y un seguimiento. Porque es verdad que ya hoy en el ayuntamiento sí que conseguimos que haya un servicio cuando los institutos avisan de algún caso, pero creemos que hay que prevenir mucho antes que eso y darles apoyo. Muchas gracias. Ahora, frente a la presencia de jóvenes pertenecientes al colectivo LGTBIQ+, ¿qué es lo que proponéis desde el PSOE para proteger a ese colectivo existente en Tres Cantos, que lo hay, es bastante amplio? Efectivamente, bueno, nosotros como Partido Socialista pues siempre hemos abogado por la visibilización de todos los colectivos, apoyarles, evitar que haya cualquier tipo de agresión, de desigualdad que por desgracia están sufriendo, y también incluso problemas de empleo, que cuando hablamos con las personas del colectivo nos plantean cosas de este estilo. En nuestra candidatura, de hecho, hemos querido incluir a una persona que es representante del colectivo, que es la secretaria de Igualdad y Diversidad de RUGE Madrid, que es la sección juvenil de UGT a nivel de toda la región. Y bueno, tenemos la suerte que esté incluida en nuestra candidatura y, por tanto, bueno, pues nos ayuda mucho a tener muy presente al colectivo. Creemos que en temas de seguridad la policía tiene que tener protocolos claros para luchar contra estos delitos de odio contra las personas LGTBI, y luego ya un tema de concienciación, de visibilización, de hacer jornadas realmente contundentes y potentes. Tenemos como referentes ayuntamientos como Fuenlabrada, que hacen cosas bastante chulas que yo creo que podríamos copiar aquí en el municipio. Y bueno, sí que es cierto que se hace el Octubre Trans, pero bueno, yo creo que habría que ampliarlo mucho más, porque aunque hemos avanzado mucho en la sociedad, afortunadamente, bueno, pues aún queda todavía mucho hacia adelante. Y también, bueno, pues de cara a los funcionarios que elaboran determinados planes, etcétera, pues sí que darles una formación para que tengan la visión también de la diversidad, y que hay que tenerla en cuenta, al igual que en su momento y todavía a día de hoy seguimos luchando con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pues en este caso también con el colectivo LGTBI. Otro tema que preocupaba mucho, y cuando hemos preguntado dentro de los colectivos que querían que preguntáramos directamente, claro, se nos habla del tema de la vivienda, que la vivienda para juventud en este caso, porque sabemos que el tema de la vivienda es complejo en general, pero en juventud, ¿cuál es la propuesta del Partido Socialista aquí de Tres Cantos para la juventud? Pues mira, yo, como os decía, como tricantina de toda la vida, lo viví en mis propias carnes, la dificultad para poder emanciparte en esta ciudad, porque quieres quedarte aquí, pero la realidad es que muchas veces no puedes. A mí me pasó que yo hacía la tesis con los salarios que en ese momento teníamos antes de la ley de la ciencia, cobraba menos de 1.000 euros, y yo no podía independizarme en esta ciudad sola. Y no pude hasta los 29 años, que me fui con mi pareja a vivir a un piso, porque es la realidad. Y tú no tienes por qué verte obligado a irte con una persona, tú tienes que poder irte solo y quedarte en esta ciudad. Y esto pasa sí o sí por tener vivienda pública en alquiler. Teníamos las 1.000 viviendas, se deshicieron de ellas, pues al final lo que necesitamos es que tener vivienda pública municipal para controlarla, para saber que no acabarán en fondos buitre, que el precio realmente será asequible, y nosotros abogamos por intentar equipararnos a las ciudades europeas, que rondan el 20%, pero nosotros apostamos mínimo por un 10% de vivienda pública, y como el parque de vivienda ronda las 18.000 viviendas, pues unas 1.800 viviendas, evidentemente en este mandato comenzaríamos a construir la mitad de ellas, pero bueno, avanzando poco a poco hacia ese 10%. Y mientras llegamos a esto, un bono al alquiler de 200 euros durante el primer mes para los jóvenes que se puedan emancipar, al menos ayudarles en ese primer paso. Muchas gracias. Dentro de las propuestas que tenéis, ¿qué proponéis para el ocio y tiempo libre para la juventud de Tres Cantos? Pues mira, en cuanto al ocio y tiempo libre, lo que os comentaba al principio, ¿no? Como joven que he vivido aquí, sí que es verdad que para determinadas franjas de edad, pues sí puedes encontrar cosas que hacer, pero hay otras que yo creo que se encuentran un poco huérfanos, como quien dice. Y por nuestra parte siempre, ya cuando estaba en Juventudes, yo siempre proponía el tener locales autogestionados por los propios jóvenes y que fuesen gratuitos. Porque al final nos encontrábamos con grupos de amigos que tenían dinero, se podían alquilar unos locales y hacer un poco allí pues lo que quisieran y ser pues dueños un poco de su tiempo. Porque al final está bien que el ayuntamiento organice cosas,
pero igual no es lo que más te apetece, ¿no? Quieres hacer lo que a ti te apetezca organizar, hacer, bueno. Y entonces por esa parte, la parte de los locales autogestionados. También, evidentemente, nosotros como ayuntamiento creemos que hay que diversificar la oferta cultural, adecuarla un poco más a que a los jóvenes les apetezca ir al teatro, porque conseguimos que este mandato tuviésemos un bono cultural joven para que puedan ir gratis al teatro. Hay un 10% de entradas siempre reservadas para ellos, pero claro, si las obras que hay no son de su interés, pues da igual que sea gratis, tampoco van a querer ir, ¿no? Entonces, esta es la clase de cosas que queremos hacer para que haya una diversidad de oferta de ocio, de talleres, de todo tipo de cosas, que les apetezca quedarse en Tres Cantos y no se vean obligados un poco a irse a Madrid, que es lo que digo, pues nos ha pasado a todos pues durante mucho tiempo. Y además, bueno, pues el deporte también creemos que es importante, y el tener pistas al aire libre, que no dependas de que estén abiertas o cerradas, sino que también dispongas un poco de tu tiempo, que es algo que sí que hemos dispuesto en la zona más antigua, por decir, durante mucho tiempo, pues en la zona nueva ahora mismo carecemos de ello y también lo echamos de menos, y algunas pistas sí que nos gustaría tener en esa zona. Y luego hay una cosa que para nosotros es, que incluso fue un poco así escandalosa en el mandato pasado cuando lo propusimos, pero nos gustaría tener un centro de alto rendimiento de eSports, porque somos conscientes de que también, oye, pues tenemos que ser una ciudad puntera, tenemos una ciudad innovadora, y es una cosa que es muy seguida, sobre todo por los jóvenes. Y bueno, pues creemos que deberíamos ser un referente a nivel nacional, que podríamos serlo. De hecho, tenemos jugadores en nuestro municipio que están a bastante alto nivel, y nos gustaría poder tener un centro de alto rendimiento aquí en nuestra ciudad. ¿Alguna propuesta más aparte de todas estas? Porque estamos terminando como las entrevistas con últimas propuestas que tengáis, obviamente para la juventud, y luego también a través de esas propuestas cómo animar a la gente joven que a lo mejor pueda pensar para qué voy a ir a votar el domingo o cualquier otra cosa, porque es importante votar. O sea, ¿qué es lo importante de votar? Vosotras que os dedicáis a trabajar con los votos que habéis recibido, ¿por qué una persona tiene que ir a votar? Pues mira, en cuanto al tema que me decías de propuestas, como os decía, la juventud al final no deja de ser un sector más de la población que hace uso de numerosos servicios, y hablábamos, por ejemplo, del tema de salud mental, pero también pues el transporte es otra cosa que es muy transversal a todos, y que de hecho los jóvenes lo usan incluso más que los adultos. Y para nosotros es fundamental tanto mejorar la movilidad interna dentro de la ciudad, que si os dais cuenta pues se usa demasiado el coche para muchas cosas, tener una red de carril bici que esté bien diseñada, tener más ayudas para la compra de patinetes, como conseguimos este mandato, pero incrementarlas. Pero también hay muchísimos estudiantes que tienen su centro de estudios en Moncloa, por ejemplo. Sin embargo, es casi imposible llegar allí en transporte público en un horario medianamente decente. Bueno, pues solicitar una línea de autobús que nos lleve directamente al intercambiador de Moncloa. No solo para estudiantes, también le pasa a trabajadores, etcétera, pero bueno, es verdad que es un colectivo que va bastante hasta ahí. Y luego, además, a nivel de la Comunidad de Madrid, porque trabajamos con el PSOE a nivel regional, se ha propuesto un abono de 10 euros al mes que sirva para todo el transporte de la Comunidad de Madrid, independientemente de dónde vivas, si vives en Fuenlabrada, en Tres Cantos, donde sea. Y entonces creemos que eso también fomentaría mucho el uso del transporte, y el hecho de agilizar también los horarios, las frecuencias y todo esto. Pues ya os digo, el transporte es importante. Y luego la participación juvenil, que se habla mucho de ella a veces como así un poco en abstracto, pero nosotros la queremos poner un poco sobre la mesa. Aparte de las asociaciones como las vuestras, que creemos que habría que aumentar las subvenciones, ayudarles un poco más a crecer en sus proyectos, etcétera, tener una casa de asociaciones donde puedan converger todas, no que cada uno esté en un punto diferente de la ciudad y que hay veces que las asociaciones no se conocen entre ellos, pues tener una casa de asociaciones donde puedan convivir todas. Pero también unos presupuestos participativos donde toda la ciudadanía pueda decidir directamente a qué dedicar parte del presupuesto municipal. No que simplemente, como ahora vamos a hablar, de cada 4 años acudan a las urnas a votar, que está muy bien, pero también se puede participar mucho más allá de eso. Entonces, en cuanto a por qué deberían de ir a votar, aparte de porque es un derecho adquirido, que por supuesto yo veo fundamental, al final vas a decidir quiénes son las personas y qué políticas van a llevar a cabo para gestionar, como decimos, temas tan importantes como es la sanidad, la educación, el transporte, tu ocio, si se dan, por ejemplo, nosotros que queremos poner prácticas que estén cofinanciadas por el ayuntamiento, qué tipo de apuesta de ciudad haces. Y además, esa participación cada 4 años pues te hace decidir cosas muy importantes de futuro. Creemos que solo para el mañana
pero lo que se hace hoy, si se hace vivienda pública o no se hace vivienda pública, te va a marcar que mañana te puedas quedar en tu ciudad o no. Y eso te va a marcar todo el desarrollo de tu vida. Entonces son decisiones muy importantes que parece un hecho casi anecdótico meter un sobre en una urna, pero que marca cosas como estas de un futuro de una ciudad y el futuro de la vida suya, de sus padres, de sus abuelos y de sus futuros o no futuros hijos e hijas. De nuevo, muchas gracias, Silvia, por haber acudido y mucha suerte este día 28, el día de las elecciones. Gracias también a Marcos, que está produciendo el programa desde detrás de la cámara, y a Víctor, que me acompaña aquí haciendo estas entrevistas. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y por haberme dado la oportunidad de dirigirme a la Juventud Tricantina.